El 7 de mayo no será simplemente un día más en la historia eclesiástica, será un día cargado de una gravedad espiritual que pocos logran percibir en su totalidad. Mientras los ojos del mundo estarán atentos a los ritos, a las vestiduras y a las tradiciones visibles del cónclave, algo más profundo y menos evidente se estará decidiendo en las esferas invisibles. No se trata únicamente de la elección de un nuevo líder humano, sino de un movimiento espiritual que podría desencadenar consecuencias irreversibles en el curso de la fe cristiana mundial. A puertas cerradas, entre rezos, votos y susurros, se decidirá no solo un nombre, sino la dirección de millones de almas que, sin saberlo, podrían estar siendo guiadas hacia un tiempo de gran confusión y desafío. Los símbolos, los protocolos, las palabras elegidas cuidadosamente no podrán ocultar el peso verdadero de lo que se está gestando en lo oculto, donde los hombres deciden, pero donde también se libra una guerra invisible entre la luz y las tinieblas. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que un cambio de liderazgo ocurría, no solo cambiaban las manos visibles del poder, sino que se abría una oportunidad para que los corazones se acercaran o se alejaran de Dios. Así fue con Saúl, con David, con los reyes de Israel y de Judá. Así será ahora. La elección que se llevará a cabo en el cónclave no puede ser vista únicamente con ojos humanos. El apóstol Pablo advirtió en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo resuena con más fuerza que nunca al considerar lo que está en juego. No es la imagen pública del elegido lo que debe preocuparnos. Es el espíritu que respaldará su mandato, las alianzas que sellará en lo secreto, las puertas que se abrirán bajo su influencia y las que se cerrarán para siempre. Muchos verán en el humo blanco una señal de esperanza, una ceremonia sagrada que une tradiciones milenarias. Pero los que tienen discernimiento sabrán que no todo lo que se reviste de religiosidad es luz. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La solemnidad del acto no garantiza la pureza de la elección. Las presiones políticas, los pactos ocultos, las estrategias humanas estarán tan presentes como las oraciones sinceras. Y en medio de todo ello, el destino de millones de creyentes quedará más expuesto que nunca a doctrinas ajenas a la verdad del Evangelio. La Escritura enseña que en los últimos tiempos muchos serán arrastrados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como advierte 1 Timoteo 4:1. Y si hay un terreno fértil para que esto ocurra, es precisamente en los momentos donde el pueblo de Dios baja la guardia, confiando en instituciones humanas sin vigilar ni discernir. El 7 de mayo marcará no solo el final de una era, sino el inicio de un nuevo capítulo, donde lo que parecía firme podría ser sacudido, donde la fe de muchos será puesta a prueba de formas sutiles pero devastadoras. Lo que se decida en el secreto del cónclave resonará mucho más allá de las fronteras del Vaticano. Tocará iglesias, influirá en enseñanzas, modelará conciencias e incluso podrá definir cómo se predica y se vive la fe en los años venideros. Y mientras el mundo se dejará seducir por las imágenes, por las palabras cuidadosamente elegidas para transmitir unidad y esperanza, la verdadera batalla se librará en el espíritu, no en las plazas ni en los medios de comunicación, sino en los altares del corazón de cada creyente. Porque lo que se está decidiendo no es simplemente quién portará una mitra o ocupará un trono. Lo que realmente se definirá es si la voz de Dios será honrada o reemplazada por la voz de los hombres, si el evangelio permanecerá puro o será diluido bajo nuevas formas de autoridad espiritual disfrazadas de luz. Mientras en la superficie todo parecerá una celebración solemne y llena de significado, en los corredores invisibles del espíritu algo mucho más trascendental estará en juego. El cónclave no solo elegirá a un líder visible, también definirá qué espíritu guiará a esa institución en una de las épocas más inestables de la historia moderna. Y es precisamente en momentos como este donde las palabras del Salmo 127
Uno cobran un peso ineludible. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque sin la dirección de Dios, toda estructura humana, por más majestuosa y antigua que sea, se convierte en un castillo de arena a merced de vientos que el ojo natural no puede ver. ¿Y quién podría asegurar que la edificación que surge del próximo cónclave será construida sobre roca y no sobre arena? ¿Quién podrá discernir si el fundamento que se colocará será de obediencia a Dios o de sumisión a los intereses humanos? El 7 de mayo será presentado como un día de unidad, de renovación, de promesa, pero pocos comprenderán que debajo de la superficie se estará firmando un pacto de gran alcance, uno que puede determinar el curso de la fe para generaciones enteras. La voz del pueblo pedirá estabilidad, la voz de la política exigirá flexibilidad, la voz de los intereses ocultos susurrará cambios. Y en medio de ese torbellino de voces, el susurro de la verdad bíblica puede ser fácilmente silenciado si los vigilantes no están atentos. Como advierte el Salmo 12:8, los impíos andan alrededor cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. El peligro no reside en lo que se muestra abiertamente, sino en lo que se oculta tras los gestos de solemnidad, en las decisiones que se toman entre murallas inquebrantables, en el humo que no solo asciende al cielo como señal de un nuevo nombre, sino que también puede nublar la percepción de quienes esperan respuestas con fe, pero sin discernimiento. La tentación de confiar ciegamente en las instituciones es tan antigua como la humanidad misma. Israel pidió un rey como las demás naciones y terminó cosechando lágrimas y esclavitud. ¿Será que la iglesia moderna, al celebrar un liderazgo que aparenta traer unidad, está abriendo las puertas a una época de gran oscuridad espiritual? ¿Será que en nombre de la paz y la diplomacia se aceptarán caminos que desvían de la pureza del Evangelio de Jesucristo? El Salmo 146:3 advierte con una claridad que retumba a través de los siglos: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Palabras que deberían retumbar con fuerza en nuestros corazones en este tiempo, donde muchos, sin saberlo, depositarán su fe en hombres mortales, esperando que la solución espiritual venga de acuerdos humanos y no del Dios que reina eternamente. En cada época crucial, el enemigo ha buscado infiltrarse no mediante una confrontación abierta, sino mediante una sustitución sutil de la verdad. No negando abiertamente a Dios, sino distorsionando su palabra, contaminando su mensaje con un barniz de religiosidad que engaña incluso a los escogidos. ¿Acaso no advirtió Jesús mismo que vendrían tiempos donde los falsos cristos y falsos profetas harían señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos? La cita de Mateo 24:24 resuena ahora con una relevancia aterradora. ¿Y qué mayor engaño podría haber que aquel que se reviste de santidad, que se cubre de incienso y ritual, mientras en su núcleo ya no guarda fidelidad a la palabra de Dios, sino a las conveniencias del momento? Muchos creyentes hoy en día viven con una inquietud silenciosa, un temor que no siempre saben expresar. Ven cómo las estructuras que un día fueron sinónimo de estabilidad y guía espiritual comienzan a tambalearse, a cambiar, a ceder ante las presiones del mundo moderno. Se preguntan en lo profundo de sus corazones si acaso la verdad que un día les fue transmitida permanece inalterable, o si también, en medio de pactos invisibles, el dolor de sentirse huérfano de una guía fiel se ha instalado en muchos corazones cristianos que, sin entender del todo, sienten que algo se está desviando y que lo que se avecina puede ser una sombra disfrazada de luz. Es el peso de sospechar que la pureza de la palabra está siendo negociada en mesas donde Dios no ha sido invitado a sentarse. El mismo dolor que experimentó el profeta Jeremías cuando lloraba al ver a su pueblo confiar en alianzas humanas y no en el brazo del Altísimo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. El cristiano que ama la verdad siente una punzada en el alma cada vez que la política se mezcla con la fe, cada vez que se escucha un mensaje que suena bello,
pero que en su raíz está desprovisto de la cruz. Siente la angustia de ver a sus propios hermanos ser arrastrados por discursos dulces al oído, pero venenosos para el espíritu. Es la soledad de quien entiende que mantenerse fiel a la verdad puede significar caminar contra la multitud, ser señalado, ser llamado radical, ser visto como intolerante en un mundo que ha cambiado los parámetros del bien y del mal. Ese dolor, ese desgarro interior, es el precio de permanecer firme cuando todo alrededor presiona para ceder. Y frente a lo que se decidirá el 7 de mayo, ese dolor no hará más que intensificarse, porque lo que está en juego no es simplemente un cambio de nombre o de rostro, es la orientación espiritual que afectará no solo a una institución, sino a millones de almas que buscarán respuestas en un liderazgo que puede estar más comprometido con la aprobación del mundo que con la obediencia a Dios. La falta de discernimiento que hoy impera en muchos sectores de la fe añade otra capa de peso al corazón fiel. ¿Quién levantará la voz cuando los altares sean contaminados? ¿Quién señalará el error cuando las multitudes aplaudan lo que Dios aborrece? ¿Quién será lo suficientemente valiente para decir no cuando todo el ambiente social y religioso diga sí? Porque no nos engañemos, el dolor de ver cómo la sana doctrina es desplazada no es un dolor superficial. Es un dolor que perfora el alma, que pone a prueba la esperanza misma, que hace temblar la certeza de que aún quedan lugares donde la verdad es amada por encima de toda conveniencia. Y en esa tormenta solo quedará refugiarse en el Dios vivo, como proclamaba el salmista en el Salmo 18, 2. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquel cristiano que haya puesto su fe en estructuras humanas sentirá el temblor en lo más hondo. Pero aquel que haya aprendido a anclar su fe solo en la palabra inmutable de Dios podrá atravesar la tempestad sin perderse, porque sabrá que lo que está por decidirse no define su identidad eterna. Y sin embargo, el dolor será real, porque la tristeza de ver cómo la apostasía se disfraza de renovación es amarga. Y el desafío de permanecer firme, cuando todo parece ceder, es el desafío de los verdaderos hijos de la luz, aquellos que saben que su ciudadanía no está en los reinos de este mundo, sino en los cielos. Frente a este panorama inquietante, la pregunta inevitable golpea el corazón del verdadero creyente. ¿Cómo debe actuar un cristiano en tiempos donde la confusión se disfraza de verdad, donde las decisiones de unos pocos tienen el potencial de arrastrar a multitudes hacia un camino de error? La respuesta no se encuentra en la desesperación ni en el miedo. Se encuentra en el llamado eterno que siempre ha resonado en las páginas de la Escritura: velad y orad. No es momento de acomodarse en la indiferencia ni de rendirse al pánico. Es el tiempo de afirmarse aún más en la roca que nunca se mueve, de hundir las raíces en la palabra viva de Dios, de afilar el discernimiento como la espada que separa lo falso de lo verdadero. El buen cristiano debe ser como aquel centinela que no se duerme aunque la noche sea larga y los vientos helados quieran quebrarlo. Debe ser como el siervo fiel que guarda la lámpara encendida aun cuando parece que el amo tarda en llegar. La fidelidad hoy no se medirá por palabras bonitas ni por la apariencia de piedad. Se medirá por la capacidad de permanecer firme cuando las estructuras visibles tiemblen, por la decisión de seguir a Cristo, aunque eso signifique perder el aplauso de los hombres. Como exhorta el apóstol Pablo en Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En medio de las decisiones que se avecinan, el verdadero cristiano no debe ser arrastrado por rumores, ni por emociones momentáneas, ni por promesas de unidad a cualquier precio. Debe discernir cada palabra, examinar cada espíritu, filtrar cada mensaje a la luz de las Escrituras, porque el Señor no nos dejó a ciegas. Nos advirtió que vendrían tiempos en que muchos serían engañados y que solo los que edificaran sobre la roca soportarían el embate. No es la popularidad de un líder religioso lo que garantiza su fidelidad a Dios. Es su sumisión a la palabra, su temor reverente, su fruto de santidad y verdad.
Y hoy más que nunca, ese fruto debe ser examinado con ojos limpios de toda idolatría humana. Ahora quiero invitarte a que dejes en los comentarios tu reflexión. ¿Qué significa para ti ser un cristiano fiel en tiempos de tanta confusión? ¿Cómo crees que deberíamos prepararnos espiritualmente frente a decisiones tan cruciales como las que se avecinan? Escribe tu respuesta abajo, porque tu voz también es importante en medio de este tiempo de prueba. Lo que está en juego el 7 de mayo no es simplemente la elección de un nuevo líder visible para una institución. No es una mera ceremonia de transición de poder. Lo que se decide en ese cónclave puede marcar el inicio de una nueva etapa donde las sombras comiencen a camuflarse aún más dentro de lo que muchos consideran luz. El peligro no es solo quién será nombrado, sino qué doctrinas, qué alianzas, qué compromisos con el espíritu del mundo podrían ser sellados bajo la apariencia de unidad y renovación. El riesgo no es que el nombre cambie, sino que, tras ese nombre, se establezca un giro doctrinal que arrastre a millones hacia un evangelio diluido, adulterado, falso. El peor de los escenarios posibles es que, bajo la promesa de paz, de inclusión, de modernización de la fe, se legalicen enseñanzas que contradigan abiertamente la palabra de Dios, que se introduzcan doctrinas ajenas a Cristo, revestidas de misericordia, pero vacías de verdad. Que el nuevo liderazgo promueva una unidad ecuménica sin discernimiento, uniendo lo que Dios nunca quiso unir, confundiendo la verdad con el error, abrazando filosofías humanas en lugar de mantenerse fiel a las Escrituras. Y entonces, no solo los católicos serán arrastrados, muchos cristianos de otras denominaciones, por ignorancia o por falta de discernimiento, también podrían ser seducidos por ese nuevo discurso, por esa nueva visión de fe, que no será más que un reflejo del mundo moderno, no del reino de Dios. El 7 de mayo puede ser el punto de partida de una oleada de cambios que golpeen el corazón de la fe, debilitando la santidad, relativizando el pecado, quitando del centro a Jesucristo para reemplazarlo por una religiosidad tibia, acomodaticia, vacía de poder salvador. Muchos creyentes que hoy creen estar firmes pueden verse arrastrados hacia una aceptación progresiva del error, una normalización del pecado, una aceptación pasiva de la apostasía. Y la tragedia mayor no será la caída de un sistema visible, sino la caída silenciosa de miles de corazones que dejaron de aferrarse a la verdad eterna. No se trata de alimentar teorías humanas ni de caer en alarmismos vacíos. Se trata de siempre se ha decidido en momentos como este, donde las grandes apariencias ocultaban grandes desviaciones. El cristiano verdadero debe recordar que el Señor Jesús advirtió que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas, falsos cristos, engañando, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. No se trata de ver enemigos donde no los hay, sino de discernir con ojos espirituales que el enemigo es sutil, que su obra no siempre viene con violencia abierta, sino con susurros de paz que esconden semillas de rebelión contra Dios. Mientras muchos miran al 7 de mayo como un simple evento eclesiástico, los que tienen oídos para oír saben que es un llamado urgente a estar despiertos, firmes, agarrados a la palabra como única lámpara segura en medio de la oscuridad. Porque la mayor tragedia no será la elección de un hombre equivocado. La mayor tragedia sería que la iglesia de Cristo, llamada a ser sal y luz, se duerma mientras el error toma el púlpito y el mundo aplaude la caída silenciosa de la verdad. Y en medio de todo este panorama incierto, donde las columnas visibles de la religión pueden temblar, donde las estructuras que por siglos parecían inamovibles se reorganizan bajo nuevas agendas, la pregunta inevitable que resuena en lo profundo del espíritu es: ¿dónde está nuestra confianza? ¿En qué está cimentada nuestra fe? Porque si está fundamentada en hombres, en títulos, en instituciones, entonces el día 7 de mayo será motivo de ansiedad y confusión. Pero si está en la palabra viva de Dios, entonces aún en medio del temblor habrá firmeza. El salmista lo expresó con claridad: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
Salmos 46, 1 a 2. Y es precisamente ese el llamado, no a la histeria, no al pánico, sino al discernimiento, a la lucidez espiritual que no se deja llevar por titulares ni por discursos brillantes, sino por la dirección del Espíritu Santo y la confirmación de la Escritura. Porque en tiempos como este se revelan las verdaderas motivaciones del corazón. Muchos correrán tras lo novedoso, tras lo aparentemente progresista, sin notar que están cruzando líneas que Dios nunca permitió cruzar. Jeremías 6:16 lo advierte así. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ese es el mayor dolor, que mientras Dios clama por una vuelta a las sendas antiguas, muchos eligen el camino ancho del consenso y del confort. Y quizás el 7 de mayo se selle un nuevo liderazgo, pero no será solo un cambio de rostro, sino la posible apertura de una etapa donde el error se institucionalice bajo una supuesta nueva espiritualidad. No olvidemos que el apóstol Pablo advirtió que vendría un tiempo en que no soportarían la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. ¿Estamos acaso frente al cumplimiento visible de esa advertencia? Lo que se decidirá el 7 de mayo no es solo una elección, es un reflejo del estado espiritual del mundo, un termómetro que revela cuán lejos ha llegado la confusión, cuán diluida está la verdad, cuán dormida puede estar la iglesia. Por eso aquel que verdaderamente ama a Dios no puede mirar este evento con indiferencia, no como espectador pasivo, sino como quien discierne los tiempos. Porque si la luz que hay en nosotros se oscurece, ¿cuán grandes serán las tinieblas? Mateo 6:23. Porque incluso en medio del aparente caos, incluso cuando todo parece indicar que las decisiones que se tomarán el 7 de mayo podrían dar paso a desviaciones doctrinales o alianzas peligrosas, la soberanía de Dios sigue intacta. El cielo no está en crisis. Y aunque los hombres se reúnan para decidir asuntos de poder y gobierno espiritual en nombre de la fe, Dios no ha dejado de reinar sobre las naciones. Y allí, en ese espacio donde el mundo gira hacia la confusión, también existe la posibilidad de que algo extraordinario ocurra, porque Dios, en su infinita misericordia, puede usar incluso los eventos más oscuros para despertar a su pueblo. El 7 de mayo también puede convertirse en un llamado divino para que los cristianos despierten de su letargo, se sacudan la tibieza y comiencen a buscar de nuevo la verdad con hambre genuina. Quizás lo bueno que puede pasar no sea una elección inspirada por el Espíritu, sino el despertar de una generación que, al ver con claridad las señales, decide volver a las Escrituras. Quizás, como en los días de Josías, cuando el libro de la ley fue hallado en medio del templo olvidado, 2 Reyes 22, haya quienes descubran de nuevo el verdadero evangelio y digan: hemos pecado porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro. Ese momento puede ser el inicio de un nuevo clamor, porque Dios no necesita estructuras humanas para desatar avivamiento. Él lo ha hecho antes, lo hará otra vez. El bien que puede brotar de esta fecha está en manos de aquellos que decidan responder no con temor ni con pasividad, sino con convicción. Que entiendan que cada crisis es una oportunidad para volver a poner los ojos en Cristo y no en los hombres. Para dejar de seguir corrientes eclesiásticas y volver a seguir al Cordero donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Un buen cristiano no se esconde ante la incertidumbre, no se rinde ante la presión del mundo, se levanta, se viste con la armadura de Dios. Efesios 6:11. Discierne, ora, escudriña las Escrituras, se santifica. Porque si el 7 de mayo termina siendo una puerta abierta a una etapa oscura, entonces más que nunca se necesitarán centinelas en los muros, intercesores despiertos, predicadores con fuego verdadero. Y si, por la gracia de Dios, se diera un cambio que apele a la verdad, que recupere la fidelidad a las Escrituras, será porque los justos clamaron, porque el remanente no se vendió, porque aún hay quienes no doblaron su rodilla ante el sistema. De una u otra forma, lo que ocurra ese día
puede ser aprovechado por los hijos de Dios como una señal para afinar el oído, para volver al secreto, para que los altares familiares se enciendan de nuevo, para que los púlpitos tiemblen con palabra viva y no con entretenimiento, para que el pueblo se prepare, porque Cristo viene pronto. El Salmo 11:3 pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta pregunta retumba hoy más fuerte que nunca, porque en medio de tantos cambios, en medio de tantas decisiones que no solo afectan estructuras humanas, sino la conciencia espiritual del pueblo de Dios, muchos creyentes sienten que los fundamentos están siendo sacudidos, y con razón. ¿Qué hacer cuando lo que se consideraba sagrado comienza a ser negociado? ¿Qué hacer cuando el liderazgo que debía representar a Dios empieza a hablar un lenguaje que ya no suena a escritura, sino a ideología? ¿Qué hacer cuando el cónclave del 7 de mayo, en lugar de ser una oportunidad para elevar la fe, se convierte en una plataforma para consolidar alianzas con principios ajenos al reino de los cielos? Aquí es donde el dolor del creyente más fiel se profundiza, porque no se trata solamente de diferencias doctrinales o debates litúrgicos. Se trata de un alma que anhela la pureza de la verdad, que ha sido alimentada por la palabra viva y que ahora siente que le están cambiando el alimento por una versión diluida del Evangelio. Hay cristianos que hoy se preguntan si están solos, que ven cómo se aplaude el error desde los púlpitos y cómo se calla la verdad por miedo a la corrección o a la cancelación. Y ese silencio duele. Duele ver cómo se relativiza el pecado. Duele ver cómo se reemplaza el arrepentimiento por la aceptación incondicional del mundo. Duele ver cómo se sustituye el mensaje de la cruz por mensajes motivacionales que no confrontan ni transforman. Pero el Salmo 11 no termina en el versículo 3. El versículo 4 nos recuerda: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios no ha abdicado, Él no ha dejado su trono, Él sigue observando, Él sigue probando a los justos. Y aunque muchos digan que todo está perdido, que el sistema religioso está completamente corrompido, que nada puede ya recuperarse, la palabra nos asegura que el Señor aún tiene su remanente, aquel grupo que no ha contaminado su vestidura, aquel grupo que llora entre el atrio y el altar, Joel 2:17, aquel grupo que no está dormido sino despierto, con las lámparas encendidas, esperando el regreso del esposo. Ese remanente es el que debe resistir, es el que debe seguir proclamando la verdad aunque el mundo entero le dé la espalda. Es el que debe sostener los fundamentos aunque parezca que todo se cae, porque el justo no vive por lo que ve, sino por la fe, y esa fe se alimenta de la palabra, no de las decisiones humanas. Si el 7 de mayo se desata una crisis espiritual, entonces será también la hora de la definición. ¿Quién está con la verdad? ¿Quién está con la palabra? ¿Quién permanece en Cristo aunque lo pierda todo? Porque el 7 de mayo no será solamente una fecha más en el calendario eclesiástico. No será un simple trámite entre cardenales, ni un protocolo revestido de incienso y liturgia. Será para muchos una línea divisoria invisible pero determinante. Una línea que separará a los que están dispuestos a doblar la rodilla ante el sistema de aquellos que solo doblan la rodilla ante el trono de Dios. Ese día, lo que se decida en secreto tendrá repercusiones en lo público. Lo que se proclame como apertura será, para el discernimiento espiritual, una señal de alerta. Y lo que el mundo aplauda, quizá el cielo lo esté lamentando. La Escritura ya lo anunció, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. ¿No es eso precisamente lo que vemos en nuestros días? Una generación entera corriendo detrás de voces dulces que no confrontan, de palabras huecas que no transforman, de promesas de unidad que no nacen del espíritu, sino de estrategias humanas. Y es en este escenario que la decisión del cónclave cobra una importancia profética, porque lo que allí se resuelva será más que una elección. Será una declaración de rumbo espiritual para millones de personas. Y si ese rumbo se aparta de la cruz, si se aleja del mensaje del arrepentimiento,
Si niega la exclusividad de Cristo como Salvador, entonces estaremos ante un escenario que la Biblia ya ha delineado con claridad. Pero también es cierto que en medio de ese escenario oscuro hay una promesa inquebrantable: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Porque aunque se intente maquillar el error con ornamentos religiosos, aunque se intente imponer un evangelio adulterado desde los altares más altos, la verdad no puede ser silenciada. Dios siempre ha levantado voces en medio del desierto, profetas sin nombre, vigías sin púlpito, hombres y mujeres que, aunque ignorados por los sistemas religiosos, han mantenido encendida la llama de la fidelidad. Y si el 7 de mayo se consagra algo que no viene del cielo, entonces será también el momento de una consagración silenciosa, íntima y radical de aquellos que decidan no contaminarse, de aquellos que opten por mantenerse en pie mientras todos se arrodillan. Porque la verdadera iglesia no se define por estructuras visibles, ni por jerarquías, ni por cónclaves. Se define por aquellos que oyen la voz del pastor y le siguen, aunque el rebaño entero se disperse. Y es justamente en esa tensión entre lo visible y lo invisible donde se encuentra el verdadero campo de batalla. Porque mientras el mundo observa el cónclave como un espectáculo de tradición, revestido de símbolos y solemnidad, los ojos del Espíritu deben penetrar esa superficie y discernir lo que se mueve por debajo. No se trata solo de elegir a un hombre, sino de confirmar un sistema que desde hace décadas ha venido mutando, adaptándose al lenguaje del mundo, aceptando valores que contradicen abiertamente las Escrituras y legitimando alianzas que el Evangelio jamás hubiese permitido. ¿Y por qué eso importa al cristiano de a pie? Porque cuando el liderazgo espiritual se desvía, la confusión no se queda en los altos rangos, se filtra como veneno sutil hasta las bancas de las iglesias, hasta los hogares, hasta las conciencias. Y cuando lo que debería ser una guía se convierte en una distorsión, el pueblo se extravía, no por falta de religión, sino por falta de verdad. La Biblia nos advierte con una claridad que no permite excusas. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y muchos, lamentablemente, están caminando en esos caminos porque alguien con autoridad religiosa les dijo que era seguro. Porque alguien con vestiduras sagradas les aseguró que Dios aprueba lo que claramente ha condenado. Porque han confundido santidad con tradición, obediencia con lealtad institucional y fe con conformismo espiritual. El cristiano que se alimenta solo de lo que escucha desde el púlpito o desde la jerarquía está en peligro. Porque cuando esas voces se contaminan, el alma se adormece, y cuando el alma duerme, el enemigo se mueve sin resistencia. Por eso el 7 de mayo no debe ser visto como una mera formalidad eclesial. Debe ser percibido como una señal de que se están alineando voluntades humanas con agendas que nada tienen que ver con la cruz. Y si ese día se elige una figura que representa más la diplomacia del mundo que el fuego del Espíritu, más la inclusión sin arrepentimiento que la gracia que transforma, entonces sabremos que se ha dado un paso más hacia la consolidación de una religión global, amable, funcional, políticamente correcta, pero vacía de poder, vacía de verdad, vacía de Cristo. Y esa, querido hermano, es la apostasía de la que tanto habló el apóstol Pablo. No una rebelión externa, abierta y declarada, sino una deformación interna, sutil y peligrosa, que usará el nombre de Dios para promover lo que él jamás bendeciría. Sin embargo, también debemos recordar que en cada tiempo de oscuridad, Dios ha mantenido un remanente, un pueblo que no se ha inclinado ante Baal, que no ha pactado con el sistema, que no ha cedido su fidelidad a cambio de aceptación social. Y si tú eres de ese pueblo, entonces este tiempo no debe ser de miedo, sino de preparación. Porque cuando el mundo busque referentes verdaderos, cuando el sistema falle, cuando las estructuras colapsen, será ese remanente el que deberá levantarse, no con discursos elocuentes, sino con una vida marcada por la presencia de Dios. Y mientras muchos se preparan para recibir un nuevo papa, tú prepárate para ser una voz, una lámpara encendida, un testigo del reino que no se negocia ni se vende. Porque mientras se decide quién ocupará el trono visible, nosotros ya sabemos quién está sentado en el trono eterno. Y es ahora
en este punto de la historia, donde cada creyente debe detenerse y reflexionar profundamente, no como un espectador indiferente, sino como un intercesor consciente. Porque lo que está en juego no es una simple elección religiosa, sino el reflejo de una batalla espiritual más profunda que se libra en lo invisible, donde se confrontan el espíritu del mundo con la verdad eterna de Dios. Y cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de observar con ojos espirituales, de discernir los tiempos, de no dejarse seducir por las apariencias, porque detrás de los discursos de paz y unidad puede estar operando una fuerza que busca diluir la verdad en un mar de relativismo. Y cuando la verdad se diluye, el pueblo se extravía. Cuando se deja de predicar el arrepentimiento y la cruz, entonces lo que queda es una fe vacía, cómoda, adaptada, pero carente de poder transformador. No es tiempo de mirar hacia otro lado, no es tiempo de callar por respeto humano, es tiempo de levantar la voz en oración, de abrir la escritura con reverencia, de buscar a Dios como nunca antes. Porque mientras el mundo celebra procesos religiosos, el cielo examina corazones. Y lo que para el hombre puede parecer una transición sin importancia, para Dios puede ser una señal profética de alerta. Así como en el tiempo de Jeremías se hablaba de paz cuando no la había, también hoy muchos cristianos se sienten cómodos mientras el fundamento tiembla bajo sus pies. Pero Dios no ha cambiado y su palabra sigue siendo la única lámpara que puede guiarnos en medio de este valle cada vez más oscuro. Por eso, si has sentido el peso de este mensaje, si en lo profundo de tu alma sabes que hay algo más detrás de lo que ocurre en Roma, te animo a escribir en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Porque esa oración simple puede marcar el inicio de un despertar. Y porque cuando el pueblo de Dios clama con sinceridad, el cielo responde. ¿Tú qué crees que está realmente en juego el 7 de mayo? ¿Estás preparado? Escríbelo abajo y veamos cuántos de nosotros seguimos atentos, despiertos y dispuestos a caminar en verdad aunque el camino sea estrecho. Hay una tensión que no se ve pero se respira. Algo se mueve detrás de las cortinas del poder religioso. Algo que no se está hablando con claridad, pero que ya está afectando a millones sin que se den cuenta. El 7 de mayo se decidirá más que un nombre o una figura. Lo que está en juego es la dirección espiritual de una institución que, aunque muchos la ven solo como un símbolo tradicional, carga con una autoridad que influye en gobiernos, movimientos sociales, culturas enteras. Y en ese escenario, donde todo parece revestido de solemnidad y tradición, se esconde una pregunta que pocos se atreven a hacerse en voz alta. ¿Qué espíritu está inspirando esta elección? Porque no todo lo que luce sagrado es de Dios. No todo lo que suena piadoso viene del cielo. Y ahí es donde el verdadero cristiano tiene que despertar, porque la historia está llena de momentos donde lo espiritual fue secuestrado por lo político, donde la palabra fue sustituida por convenios humanos y donde la fe se convirtió en instrumento de control. Lo que duele, lo que realmente debería estremecer a muchos cristianos hoy, no es solo lo que pueda pasar el 7 de mayo, sino cómo llegamos a este punto sin habernos dado cuenta. ¿Cómo fue que la Biblia pasó a ocupar un lugar secundario? ¿Cuándo dejamos de examinar los frutos espirituales de los líderes y comenzamos a seguirlos por tradición o simpatía? ¿En qué momento se nos hizo cómodo aceptar todo sin preguntar nada? El dolor de muchos creyentes hoy no es solo la confusión doctrinal, sino esa sensación amarga de que han estado sirviendo a una estructura que ya no refleja al Dios que conocieron. Y cuando esa disonancia se vuelve insoportable, surgen las crisis de fe, los vacíos espirituales, el abandono silencioso de congregaciones enteras. Y todo esto ocurre mientras las grandes decisiones siguen tomándose en nombre de una fe que ya no se parece al Evangelio de Cristo. El Salmo 12:1 dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Es una súplica antigua, pero completamente actual, porque esa es la sensación que muchos tienen hoy, que los verdaderos pastores han sido silenciados, que los hombres y mujeres que predican sin temor han sido desplazados por estructuras más interesadas en agradar al mundo que en agradar a Dios. Y cuando el pueblo ya no distingue entre lo verdadero y lo falso, entonces está listo para aceptar cualquier cosa como si viniera de lo alto. Ese es el peligro. Que el 7 de mayo no solo se elija a un nuevo líder, sino que se consolide una narrativa,
una visión espiritual que puede alejar aún más a los creyentes del llamado original. El dolor hoy es ver cómo muchos ya no oran, ya no escudriñan, ya no se inquietan por nada. Se han acostumbrado al espectáculo, al ritual, a la apariencia, pero han perdido la pasión por la presencia, y sin presencia de Dios, toda estructura está vacía, por más imponente que parezca. La intriga no está en quién será elegido, sino en lo que esa elección representa en lo espiritual. ¿Será una oportunidad de redención o una etapa más en el camino hacia la apostasía? ¿Será una voz que vuelva a levantar la cruz o un eco más de un sistema que se ha hecho amigo del mundo? La respuesta no está en Roma, está en cada uno de nosotros. ¿Seguiremos callando? ¿Seguiremos aceptando todo sin discernir? Porque si el enemigo logró infiltrar el templo en tiempos de Ezequiel, si logró sentarse en la asamblea de los santos como un ángel de luz, ¿qué le impediría hacerlo ahora? El 7 de mayo puede marcar el inicio de un cambio espiritual profundo, pero no necesariamente para bien. Dependerá de si el pueblo de Dios permanece dormido o si finalmente despierta. Un cristiano que vive con una fe débil, que no se alimenta de la palabra, que no permanece en oración constante, es como una casa construida sobre arena, tal como advirtió Jesús en Mateo 7, 26 a 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esa es la condición espiritual de muchos hoy, especialmente frente a eventos como el que se avecina el 7 de mayo. No se dan cuenta de que cada decisión en lo alto puede tener repercusiones que arrastren a miles, incluso millones, lejos del verdadero evangelio. El cristiano de fe superficial no tiene anclas profundas en la palabra. Se conmueve fácilmente por los discursos bonitos, se emociona con las apariencias de piedad, pero no discierne los espíritus, no mide las acciones por el fruto que producen. Y cuando venga el viento de la confusión, no tendrá cómo mantenerse firme. El profeta Oseas ya advertía en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No fue la fuerza del enemigo lo que destruyó al pueblo de Dios, fue la ignorancia, la falta de discernimiento, la falta de hambre por conocer la verdad profunda de Dios. Y hoy, más que nunca, esa misma falta de conocimiento puede ser fatal, porque quien no conoce la verdad está condenado a abrazar la mentira. Quien no ha cultivado una relación viva con Dios terminará buscando sustitutos que le llenen el vacío espiritual, aunque esos sustitutos estén contaminados. Un cristiano débil será fácilmente seducido por cualquier liderazgo que le prometa paz, unidad y progreso, aunque esos discursos estén vacíos de la verdadera esencia de Cristo. Frente a este escenario, el llamado es urgente. Es tiempo de fortalecerse en el Señor, de buscar en serio su rostro, de sumergirse en las Escrituras no como un ritual vacío, sino como una necesidad vital. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin esa lámpara el creyente camina a ciegas, expuesto a tropezar en la oscuridad de los tiempos que vivimos. No se trata de saber más que otros, no se trata de volverse fanático ni de caer en paranoia espiritual. Se trata de despertar, de tomar conciencia de que no estamos en un tiempo normal, que cada día, cada evento, cada decisión de las autoridades religiosas tiene un peso que repercute en la vida de la iglesia global. El cristiano tibio, el indiferente, el que juega a creer sin compromiso, será el primero en ser confundido, porque no tendrá cómo filtrar la mentira cuando venga revestida de buenas intenciones. No reconocerá el engaño cuando se presente en nombre del amor, de la paz, de la unidad mundial. Apocalipsis 3:16 es claro y contundente: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay espacio para la neutralidad espiritual en tiempos como estos. O se está firmemente anclado en la verdad, o se será arrastrado por la corriente del error. Y este 7 de mayo puede ser uno de esos momentos donde se marcarán caminos espirituales que luego no tendrán fácil regreso. El llamado no es al temor humano, sino al temor de Dios, a ese profundo respeto y reverencia que impulsa al creyente a buscar refugio en la palabra viva, a caminar en santidad,
a despertar del letargo espiritual antes de que sea demasiado tarde, porque los días son malos y el reloj del mundo espiritual no se detiene. No permitas que el temor te robe la paz que Dios ya ha preparado para ti. No permitas que la ansiedad del futuro, que los rumores, que la confusión que puedan traer los hombres invadan tu mente ni tu corazón, porque nuestro Dios sigue sentado en su trono y su dominio no tiene fin. La palabra nos enseña en Filipenses 4, 6 a 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no es solo un consejo bonito, es una llave espiritual para resistir cualquier incertidumbre que se avecine. La paz que sobrepasa todo entendimiento no depende de quién sea elegido, de qué rumbo tomen las instituciones, ni de cuán oscuro parezca el escenario mundial. Esa paz es un regalo sobrenatural que fluye directamente del corazón de Dios hacia aquellos que, aún en medio de la tormenta, deciden clamar a Él y descansar en su soberanía. Por eso, cada vez que la duda quiera tocar tu mente, cada vez que sientas que el miedo quiere entrar, repite estas palabras: la paz de Dios guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. No repitas esto como una fórmula vacía, sino como una declaración de fe, una afirmación profunda de que no caminarás en ansiedad, no vivirás en temor, no serás gobernado por las emociones, sino por la confianza absoluta en el carácter inmutable de tu Dios. Así que hasta el 7 de mayo y más allá de esa fecha, haz de este versículo tu bandera. Decláralo al despertar, susúrralo antes de dormir, recuérdalo cada vez que una noticia te intente robar la calma, cada vez que un pensamiento negativo quiera sembrar angustia en tu alma. Porque quien camina bajo la paz de Dios no es movido por los vientos del cambio, ni tambaleado por las decisiones de los hombres, sino que permanece firme como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Y si esa paz gobierna tu mente y tu corazón, podrás atravesar cualquier temporada de incertidumbre, no con miedo, sino con la certeza de que el mismo Dios que sostuvo a su pueblo en el desierto, que libró a Daniel del foso de los leones, que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que sostiene tu vida hoy, mañana y hasta el fin de los tiempos. Todo lo que hemos hablado hasta aquí converge en una verdad profunda. No importa cuán grandes sean los cambios en el mundo, cuán graves parezcan los eventos que están por ocurrir, ni cuán débil se sienta nuestro corazón ante las noticias del hombre. Lo que verdaderamente determina nuestro futuro no es el escenario político, ni las decisiones que se tomen en lo secreto, ni siquiera la fuerza de los vientos que soplan en nuestra contra. Es, y siempre ha sido, nuestra respuesta de fe ante el llamado de Dios en medio de la incertidumbre. El cristiano que permanece anclado en la palabra no es sorprendido por las tormentas. El cristiano que guarda su corazón en oración no es arrastrado por el miedo. El cristiano que cree incluso cuando no entiende es el que verá la gloria de Dios manifestarse de formas que otros jamás podrán comprender. Recuerda lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta no es solo una promesa para tiempos fáciles. Es una garantía para los días oscuros, para las noches de vigilia, para las temporadas donde todo lo que parece firme comienza a temblar. Dios no nos ha llamado a caminar por vista, sino por fe. No nos ha llamado a vivir condicionados por los titulares de los hombres, sino por la verdad eterna que fluye de su palabra. Mientras muchos se dejarán llevar por la ansiedad, mientras otros perderán la esperanza, tú tienes la oportunidad de ser luz en medio de la oscuridad. Testimonio viviente de que quien confía en el Señor nunca será avergonzado. Hoy quiero invitarte a que dejes un comentario aquí abajo, que compartas qué es lo que este mensaje ha despertado en ti, qué temor, qué reflexión, qué oración nace en tu corazón al saber que más allá del 7 de mayo, más allá del cónclave y de los movimientos del mundo, la mano de Dios sigue firme sobre tu vida. Escribe desde el corazón, no para los hombres, sino como un acto de fe, como un altar de palabras levantado en medio de la tormenta, testificando que tu confianza está puesta no en lo que ves,
sino en el Dios que nunca falla. Muchos cristianos hoy viven en un estado de somnolencia espiritual, una especie de letargo alimentado por la rutina, por la distracción constante, por la falsa sensación de que a ellos no les afectará lo que está pasando en el mundo. Se convencen de que mientras no vean cambios inmediatos en su vida diaria, mientras su iglesia abra los domingos y su Biblia siga en la mesa de noche, todo está bien. Pero lo cierto es que mientras el cuerpo de Cristo duerme, las estructuras del mundo se mueven silenciosamente, reorganizando las piezas de un tablero espiritual que pronto pondrá a prueba a todos. No habrá lugar para la tibieza. No habrá lugar para el cristiano que solo busca la comodidad. El 7 de mayo puede ser una fecha, un catalizador, un anuncio en el cielo de que los tiempos de decisión han llegado, y el que no esté despierto en su fe, el que no haya edificado su vida sobre la roca, como enseña Mateo 7, 24, 27, caerá cuando vengan las lluvias, los ríos y los vientos. El dolor de la desconexión espiritual es profundo y muchas veces imperceptible. Se siente como una tristeza sin nombre, como un vacío que ninguna actividad logra llenar, como una ansiedad latente que explota en el momento menos esperado. Es el alma gritando por Dios en un mundo que le ofrece 1000 distracciones para que no escuche. Y cuando llegue la hora de la verdadera prueba, cuando las máscaras se caigan, cuando los sistemas se rebelen por lo que realmente son, el cristiano adormecido no encontrará en sí mismo la fortaleza para mantenerse en pie, porque su fe habrá sido superficial, de palabras y no de raíz. El dolor de no haber cultivado una relación profunda con Dios ahora, en los tiempos de gracia, se manifestará como desesperación en los tiempos de crisis. Es por eso que el llamado es urgente. No es solo a informarse, no es solo a entender lo que está ocurriendo en el mundo, es a volver al primer amor, a llorar delante del altar, a limpiar las vestiduras, a fortalecer las rodillas débiles, como exhorta Hebreos 12:12. Es el tiempo de dejar de jugar a ser cristianos y comenzar a vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo, preparados para cualquier escenario, anclados a una esperanza que no depende de gobiernos, de estructuras religiosas ni de decisiones humanas, sino de un reino inconmovible que viene y que ya está entre nosotros. Porque el dolor de no haber estado preparados no será comparable con el dolor de haber tenido la oportunidad y haberla despreciado. Y hoy aún estás a tiempo. La palabra de Dios siempre ha sido el refugio para el corazón atribulado, la lámpara para los pies en medio de la oscuridad, la roca firme en tiempos de tempestad. Y ahora, más que nunca, es indispensable recordar y proclamar esas verdades que no cambian, aunque todo a nuestro alrededor parezca tambalear. El Salmo 91 es uno de esos refugios eternos que cada cristiano debería tener grabado en el corazón. Dice así en sus primeros versículos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. Este salmo no es una promesa vacía para tiempos fáciles, es un ancla para las almas que atravesarán aguas profundas y fuegos intensos. Nos recuerda que la protección de Dios no es teórica, sino real, tangible, eficaz para aquellos que de verdad hacen de Él su morada y no un refugio ocasional. En medio de las decisiones humanas que se están cocinando, mientras el mundo se agita, mientras los grandes conclaves y las altas esferas del poder toman decisiones que afectarán la fe de millones, el cristiano no debe temer como temen los hombres del mundo, porque nuestra seguridad no está en manos de los líderes religiosos, ni de los gobernantes, ni de las organizaciones humanas. Nuestra seguridad está en la palabra inmutable de Dios. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En estos días críticos, mientras otros corren de un lado a otro buscando respuestas humanas, tú debes permanecer firme, repitiendo en oración las promesas eternas, declarando sobre tu vida y tu casa que ningún decreto del hombre podrá jamás anular la autoridad suprema de Dios.
Recordar también el Salmo 27 es fundamental en este tiempo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. No importa cuán oscuro se ponga el horizonte, no importa qué nuevas noticias lleguen para intentar robar tu paz, quien tiene a Cristo tiene ya la victoria asegurada. La verdadera pregunta hoy no es si el mundo cambiará, sino si tú estarás listo para sostener tu fe cuando todo cambie. Y la respuesta no vendrá de afuera, no vendrá de lo que otros decidan en sus conclaves y asambleas. Vendrá de lo que decidas ahora mismo, delante del Dios eterno, que nunca ha perdido una batalla y que no empezará a perder ahora. Hay una inquietud que tal vez ya esté latiendo en tu interior, una sensación que no puedes explicar del todo, pero que sabes que no puedes ignorar. El 7 de mayo no será simplemente otra fecha más en el calendario, no será un día cualquiera que pase desapercibido para los cielos. Algo se está moviendo en las esferas espirituales y políticas, algo que afectará de manera directa a la vida de millones de creyentes, algo que pondrá a prueba no solo la fe superficial, sino la raíz profunda de tu relación con Dios. Y es precisamente ahora, en este momento, donde debes hacerte una pregunta incómoda pero vital. ¿Estoy realmente preparado para lo que se avecina? Porque no se trata solo de estar informado, se trata de estar cimentado. No se trata de saber las noticias, se trata de que tu alma esté aferrada con fuerza a la roca que es Cristo. El 7 de mayo puede marcar el inicio de decisiones que cambien el rostro visible del cristianismo tal como lo conocemos. Pueden levantarse líderes, movimientos, directrices que parezcan tener apariencia de piedad, pero que nieguen la verdadera esencia del Evangelio. Y si no estás atento, si no estás firme, podrías ser arrastrado sin siquiera darte cuenta. Muchos hoy en día viven su fe de manera ligera, superficial, confiando en tradiciones, en costumbres heredadas, en una fe que no ha sido probada por el fuego. Pero cuando el viento de la prueba sopla, y créeme, soplará con fuerza después del 7 de mayo, solo permanecerán en pie aquellos que tengan su corazón anclado en la verdad eterna de las Escrituras. No basta con asistir a una iglesia, no basta con decir que crees en Dios. ¿Está tu vida edificada sobre la roca o sobre la arena? Porque la tormenta no pregunta por tu denominación, ni por tu posición social, ni por tu antigüedad en la fe. La tormenta simplemente golpea, y solo sobreviven aquellos cuya casa ha sido edificada con obediencia y amor real a Dios. ¿Qué ocurrirá si las decisiones que se tomen ese día inician una serie de cambios que silenciosamente erosionen la verdad bíblica? ¿Qué pasará si la presión para conformarse a un evangelio diluido, a una religión cómoda, se vuelve la norma? ¿Estás listo para mantenerte firme, aun si eso significa ser señalado, rechazado o perseguido? Hoy es el tiempo de preguntártelo seriamente, sin excusas, sin dilaciones. Hoy es el momento de examinarte a la luz de la palabra y clamar como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Porque cuando el día llegue, no habrá tiempo para improvisar, no habrá espacio para construir apresuradamente una fe que debería haberse forjado día tras día en el fuego de la búsqueda sincera de Dios. El 7 de mayo será más que un evento religioso. Será una señal, un cruce de caminos donde cada creyente tendrá que decidir a quién servirá de verdad. ¿Serás parte de los que permanecen inamovibles aun cuando el mundo entero se tambalee? ¿O serás de aquellos que, por no haberse preparado, por no haber aferrado su alma a la palabra, serán llevados por los vientos de la confusión y la apostasía? Hoy es el día de afirmarte, hoy es el día de tomar en serio tu fe, porque mañana puede ser demasiado tarde. Pero aún en medio de toda esta advertencia, aun cuando el panorama pueda parecer oscuro y el futuro incierto, hay una verdad inamovible que debe ser tu refugio. Los que permanecen en Dios no tienen de qué temer. Los que han edificado su vida sobre la roca firme que es Jesucristo pueden caminar con paso firme incluso en medio de la tormenta. El mismo Señor nos ha prometido en su palabra
que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Esta no es una promesa superficial, es una realidad espiritual para todo aquel que se ha refugiado bajo las alas del Altísimo. El verdadero creyente no será movido, no será engañado, no será confundido, porque el Espíritu de Dios guía a los suyos con mano firme, aun cuando el mundo entero pierda su rumbo. No importa cuán altas sean las olas, no importa cuán fuerte sea el viento, el que confía en Dios como su roca y su salvación tiene paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de las circunstancias externas. Así que no permitas que el miedo domine tu corazón. Si has buscado a Dios de verdad, si su palabra es tu alimento diario, si su espíritu guía tus pasos, entonces puedes estar tranquilo. El 7 de mayo podrá traer cambios, podrá levantar desafíos, pero no cambiará el hecho eterno de que Dios sigue en su trono, gobernando con justicia y verdad. Lo que para el mundo será confusión, para los hijos de Dios será una oportunidad de brillar como luminares en medio de la oscuridad. Es tiempo de recordar las palabras de Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temas los rumores, no temas las decisiones humanas, porque el Rey verdadero sigue teniendo el control y sus promesas no fallarán. Y ahora quiero que compartas tu sentir. Quiero invitarte a que, si estas palabras han resonado en lo profundo de tu corazón, dejes un comentario escribiendo: mi fe está firme en Dios. Escribe estas palabras como un acto de declaración pública, como un recordatorio para ti mismo de que no caminas solo, de que estás afirmado en una esperanza que no defrauda. Porque aunque el mundo se sacuda, el pueblo de Dios permanece firme, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Deja tu comentario, une tu voz a la de aquellos que, pase lo que pase, no retrocederán, porque saben que el que prometió es fiel para cumplir hasta el final. Por eso, ahora más que nunca, es fundamental que cada uno examine su vida con seriedad, con humildad, con la disposición de ajustar el corazón a la verdad eterna de Dios. No se trata de alarmismo, no se trata de crear pánico. Se trata de comprender que cada acontecimiento en la historia de los hombres es también una llamada urgente a preparar el alma, a aferrarse a lo que no puede ser sacudido. Como dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Todo lo que puede ser conmovido será removido, pero el reino de Dios permanece. Y nosotros, como hijos de ese reino, somos llamados a mantenernos firmes en la fe, firmes en la obediencia, firmes en la esperanza que no avergüenza. Se acerca el 7 de mayo, y tal vez será un día que marque un antes y un después. Quizá las decisiones que se tomen no las entiendas de inmediato. Quizá el rumbo visible del mundo religioso y político se vuelva aún más incierto. Pero todo esto tiene que servirte como recordatorio de que tu verdadera ciudadanía está en los cielos, que tu verdadera lealtad es a Cristo y que tu ancla es la palabra que permanece para siempre. Como dijo Jesús en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es la seguridad del creyente. No se basa en instituciones, ni en líderes humanos, ni en decisiones de cónclaves. Se basa en un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no permitas que tu alma sea sacudida por lo que oigas, por lo que veas, ni por lo que otros teman. Recuerda quién eres, recuerda en quién has creído y mantente firme, vigilante, sobrio, sabiendo que cada día, cada decisión, cada cambio en el escenario mundial no escapa a la soberanía perfecta de nuestro Señor. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo presente ni lo porvenir. Prepárate, pero no para temer, sino para permanecer. Prepárate para ser testigo. Prepárate para resistir. Porque los tiempos difíciles no destruyen al verdadero creyente, lo purifican, lo fortalecen, lo hacen brillar más intensamente en medio de la oscuridad. Este es el momento de afirmar tu corazón en las promesas de Dios como nunca antes. Y ahora, mientras nos acercamos a ese 7 de mayo
que tanto peso lleva en el espíritu de muchos, mientras el mundo mira con expectación, incertidumbre y en algunos casos con temor, tú debes recordar algo esencial: no estamos solos, no caminamos en este sendero incierto sin guía ni sin propósito. Somos peregrinos, sí, pero peregrinos que conocen el final del camino. No importa cuán grandes sean las sombras que se ciernan sobre las decisiones humanas, no importa cuán turbulentas se tornen las aguas de las instituciones, porque nuestra roca, nuestro fundamento, sigue siendo Cristo, el Hijo de Dios vivo, la palabra eterna que no cambia, que no miente, que no se retracta. Y esta verdad tiene que ser la lámpara que ilumine cada uno de tus pasos en este tiempo. El creyente no camina por lo que ve, sino por fe. El creyente no se gobierna por rumores, sino por la voz del buen pastor. El creyente no se derrumba ante los anuncios de los hombres, porque su corazón late al ritmo de las promesas de Dios. Cuando el mundo se sacude, el verdadero Hijo de Dios se aferra más fuerte a la cruz. Cuando los cimientos de lo humano tiemblan, los cimientos del reino de los cielos resplandecen con más fuerza. Y es allí, precisamente allí, donde tú y yo somos llamados a permanecer, no como espectadores pasivos de un espectáculo profético, sino como testigos activos de una fe viva que no negocia su esperanza, que no vende su verdad, que no cambia su luz por las tinieblas del momento. Recuerda que Jesús nos advirtió sobre estos tiempos. Dijo en Lucas 21, 26 a 28, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo que nos escondiéramos, no dijo que nos entregáramos al miedo, dijo que levantáramos nuestra cabeza, que recordáramos que nuestra historia no termina en un cónclave, ni en una elección, ni en una crisis. Nuestra historia culmina en gloria, porque nuestra redención ya ha sido asegurada. Así que respira hondo, llena tu corazón de las promesas eternas, llena tus labios con la palabra de Dios, llena tu mente con la verdad que no cambia, y camina hacia ese 7 de mayo no con temor, sino con una fe inquebrantable, porque pase lo que pase, tú no eres hijo de este mundo, tú eres hijo del Altísimo, y como está escrito en Salmo 112, 6 a 7, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esta es la clase de firmeza que el Señor quiere en ti hoy. Esta es la clase de luz que el mundo necesita ver en nosotros en estos tiempos. Así termina este mensaje, no como un punto final, sino como un envío. Ve, permanece, resiste, llena cada día de fe, de oración, de obediencia, porque el Dios que estuvo con su pueblo en el pasado está con nosotros ahora y estará con nosotros hasta el fin. Y recuerda siempre, la historia no la escriben los hombres, la historia verdadera la escribe Dios.